Siempre sentí curiosidad por diferentes cosas que veía en el mundo y esa curiosidad es lo que me llevó a dedicarme a la ciencia. Pero más importante aún es que personas a mi alrededor, como profesores y compañeros, me dijeron que yo era capaz de hacerlo. Bueno, eso lo tengo muy claro. Eh, Creo que de manera indirecta fueron mis padres, porque ellos son bibliotecarios, los dos, ¿no? Mi papá y mi mamá. Entonces, pues yo me la vivía en las universidades, viendo qué hacían los académicos, y yo andaba muy preguntona, viendo qué hacen y buscando libros. Entonces, yo creo que eso de manera, pues, natural me llevó a este mundo de la investigación, porque era yo muy curiosa y muy inquieta. Lo que me motivó a mí a dedicarme a esta carrera es que mi mamá y mi papá estudiaron carreras de ingeniería y siempre en casa escuchaba los problemas que ellos abordaban en su trabajo. Aparte de eso, mi interés siempre se inclinó hacia las asignaturas o las materias de ciencias naturales y exactas. Y bueno, durante la trayectoria desde la primaria, secundaria, preparatoria, tuve muy buenos profesores. En la universidad también tuve muchas profesoras mujeres a las cuales admiraba y eso me hizo motivarme cada vez más a dedicarme al ámbito de la investigación y darme cuenta pues, de que las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos, ¿no? ¿Cómo es que decidí dedicarme a esta área en particular, que es la química computacional? Bueno, pues esto surgió realmente no de un interés propio, sino que realmente yo siempre he dicho que la química y en particular la química computacional me encontró a mí. Yo estaba estudiando la licenciatura, me estaba cambiando de carrera, de ingeniería química a química, entonces estaba tratando de reencontrar mi camino y justo pues cuando me topé con asignaturas de esta área y con profesores de esta área, me llamó mucho la atención cuando me acerqué a conocer su trabajo y realmente siempre me había gustado la computadora, siempre desde que tuve mi primer computadora en el 98, siempre me había gustado y combinada con la ciencia, que la verdad es que siempre ha sido mi pasión, pues justo encontré esta área que pues me atrapó y el resolver problemas químicos utilizando las teorías, utilizando la computadora, pues combinaba todos mis gustos y por eso es que decidí seguir este camino. De niña no sabía que existía la carrera de investigación porque en mi familia nadie se dedicaba a la ciencia. Lo que sí identifiqué muy joven fue que me gustaban las materias de ciencias, me gustaba la física, las matemáticas, la biología, la química, y también sabía que no me gustaban las materias de humanidades. Entonces, ya a muy temprana edad identifiqué que me dedicaría a una carrera de ciencia y ya entrando en la preparatoria decidí que iba a estudiar la carrera de física. La carrera de física me fue llevando a, pues a llegar a la Facultad de Ciencias, en donde la mayoría de mis profesores se dedicaban a ser investigadores en los institutos de la universidad y fue entonces el gusto por la física el que me llevó de forma natural a dedicarme a la carrera de investigación. Lo que me motivó, el motivo principal de lo cual que me dirigió hacia estudiar o dedicarme a la ciencia, cuando yo era niña, adolescente, veía documentales que en los 80s me marcaron mucho, principalmente documentales que se relacionaban con el mar, fue mi primera pasión, y después con documentales en donde se demostraban a los científicos haciendo experimentos, y uno que me marcó más la decisión para estudiar o dedicarme a la ciencia fue los programas en donde demostraban cómo moléculas de otros microorganismos totalmente diferentes al ser humano podrían
servir en la medicina o en la salud para el ser humano? La verdad es que yo siempre desde pequeña tenía muchas preguntas y quería entender qué sucedía con, no sé, por qué caía un rayo, por qué se sentía calor, etcétera. Creo que eso era más físico. Yo soy química, pero bueno, no importa. Eso fue como un poco la motivación. Y como me acordé hace poco, pues también me regalaban juegos de química que me encantaban, de estos de Mi Alegría, ¿no? Pero yo no mezclaba lo que decía las reacciones, sino que mezclaba lo que a mí se me ocurría y hasta las probaba. Ya saben, uno está medio locuaz y no entra en estas cosas. Entonces, bueno, digamos que la motivación estaba ahí y desde chiquita, no me pregunten por qué, pero desde chica, no sé, ¿qué les gusta? 10 años, yo decía que iba a ser investigadora y que iba a hacer un doctorado en Inglaterra. Cosa que no necesariamente sucedió, pero bueno, está bien, más o menos lo hicimos. Entonces digamos que eso fue como la motivación y cómo empecé. Me motivó la claridad del lenguaje matemático y una curiosidad por descifrar ciertos aspectos de la naturaleza. En mi caso, la motivación principal fue la curiosidad de cómo las cosas funcionan, el motivo por la que sirven. Y siguiendo ese hilo de la curiosidad, al final terminé en el área de investigación científica. Eso es para mí lo más importante, el haber seguido mi curiosidad. Llegué a la ciencia de manera gradual a medida que avanzaba en mi formación de ingeniería. Me di cuenta que me gustaba cuestionarme y buscar respuesta a esas preguntas. La investigación me permitió, a partir de esas preguntas, generar conocimiento y entonces, de alguna forma, contribuir a la sociedad. Un punto decisivo en mi carrera como investigadora fue el haber hecho el servicio social y la tesis en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y estar en contacto con otros académicos dedicados a la investigación. Ahí pude enterarme más de cerca qué es lo que hace un investigador, que tiene un papel fundamental en la formación de estudiantes, en la generación de conocimiento, además de llevar proyectos para dar soluciones a problemas específicos. Lo que a mí me motivó a dedicarme a la ciencia fue principalmente la curiosidad. Considero que en una vida tan corta, tratar de abarcar un poco del misterio que es el universo y la vida misma, poder dedicarte a ello, pues es un privilegio. Cuando era niña, me tocó la fortuna de que en televisión abierta pasaban un programa que se llamaba Cosmos de Carl Sagan. Yo era muy pequeña, pero en ese entonces tenía la oportunidad de ver un cielo con muchas estrellas. Yo soy de Guerrero, entonces tenía la oportunidad de que después de algún episodio de ese programa podía salir y ver las estrellas y eso, bueno, me motivó mucho y pensé que quizá algún día yo podría dedicarme, como ese señor, a estudiar las estrellas o otro tipo de sistemas, quizá animales. Tuve la fortuna de que al final me dedico a estudiar la luz y su interacción con la materia y bueno, lo que nos llega de las estrellas es luz, radiación y entonces me considero muy afortunada. Creo que mi primer intercambio fue a través de estos programas que tienen algo de tiempo, de Jacques Cousteau, de Carl Sagan, algunos programas educativos que pasaban. Y posteriormente tuve muy buenos profesores, un tío mío es matemático y se fueron conjuntando las cosas y las oportunidades.